Hola. Ay, Dios mío. Vamos a ver si se puede conectar. A ver. A ver. Yeah. ¡Yeah! O sea, Por 50 Dios. teléfonos acá era como, Dios. Instagram, por favor. Entre que tenemos tiempo reducido, nos come Sí, tiempo. sí, sí, sí. O sea, es como, por Dios. Ay, bueno, vamos, vamos. Em, por quinta vez, para los que estaban en el... Hoy vamos a conversar sobre cómo construimos la relación con la comida. Ese ha sido Pobre el la gente, anuncio. estará frita, o sea, 200 veces repitiendo lo mismo, dirán, pero mira, Vamos ¿sabes qué? a Estas que les conversar. den. ¿Saben qué, chicas? No, no queremos saber nada. A Vamos, ver. vamos a conversar sobre este tema. Recién les estaba haciendo una pequeña introducción de por qué hablamos de este tema. Nosotras tenemos un curso que se llama Transforma tu relación con la comida. Y bueno, a raíz de este curso, en realidad lo creamos por este motivo, pero también con la experiencia del curso, hemos visto que se han normalizado en nuestra vida adulta muchos manejos con la comida que nos hablan de una relación que es tóxica o que no es sana. Por ahí Mm, estamos buscando tapar vacíos emocionales o estamos buscando calmar emociones que no podemos controlar de otra manera. Estamos buscando una respuesta, estamos buscando una compañía. Hola Lu, vamos, tercera vez, amiga. Eh, tercer intento. Buscamos compañía, buscamos un montón de cosas que por ahí poco tienen que ver, ¿no?, con lo que estamos comiendo. Entonces, mm, ¿por qué llegamos a adultas de esa manera? ¿Por qué llegamos a vincularnos de esa forma? Hoy mm. lo que queremos es darles como una pequeña pincelada, que ahora va a ser más pequeña todavía, sobre este tema, sobre este tema y por cómo empezamos a construir esa relación con la comida. Así que Lau, presentate. Bueno, esta es tu cuenta, así que la gente te conoce, la que se tiene que presentar soy yo. Todo Hola, ¿qué mal. tal? Hola, soy Lorena, yo soy de la cuenta del alma indestructible, hago una serie de lives todos los viernes, tuvimos fallos técnicos y me vine para la cuenta de Laura. Eh, así Te que por viniste eso para no le voy a estar Madrid haciendo y sin preguntas. remordimientos, claro. Eh, bueno, nada, entonces nadie se presenta ahora. Vamos, Hoy nos directo. presentamos. Chao, listo. Bien, Lau, en tu experiencia, qué es lo que vos ves en relación a dónde empieza este vínculo que tenemos con la comida, con la Mm. alimentación? Eh, a ver, el vínculo con la alimentación, la verdad es que empieza desde muy chiquititos, cuando estamos en la barriga de nuestra mamá. Es decir, es nuestra madre o quien nos gesta de alguna forma, quien da como las primeras pinceladas, ¿no? Y esto lo digo ¿por qué? Porque en el líquido amniótico, la semana 20 más o menos de embarazo, empezamos a distinguir los sabores, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo sea la dieta de mamá, de acuerdo a la variedad, la cantidad y a los gustos que tenga, nos lo va a ir traspasando, ¿no? Es decir, cuanto más variado sea, también nosotros más variado vamos a tener como el campo de sabores. Eso es, claro, estamos dentro, ¿no? En el momento que nosotros nacemos, independientemente de la alimentación, es decir, la lactancia materna vendría a ser como la instancia fisiológica y natural, eh, y no, con esto no quiero decir que una cosa esté bien y otra cosa esté mal, sino simplemente que es lo fisiológico y natural para lo que fuimos diseñados de manera humana, ¿no? Luego que las circunstancias de la vida nos lleven a que nosotros no demos lactancia materna y prefiramos o demos lactancia artificial por circunstancias, hace que cualquiera de las dos experiencias determinen, bueno, un camino, ¿no? Y otro. Y este vínculo con la alimentación inicial, bien sea con la teta de mamá o con la leche en biberón, también tiene un impacto en cómo nos relacionamos con la comida. Pero no tanto por la sustancia, que también, es decir, lo que contiene, sino por quien nos alimenta. Y ahí tienen importancia la observación, es decir, la persona que está al cuidado de ese pequeño o esa pequeña,
qué observación hace de sus señales de hambre, de si llega a esas señales de hambre de manera tardía, si sabe leerlas de manera temprana, si cuando ese bebé tiene hambre es atendido de manera inmediata y es calmado, de si respetamos esa demanda, tanto en biberón como en lactancia materna que tiene que darse. Entonces, si nosotros, que venimos de serie alineados y perfectos, si nosotros en nuestro entorno, nuestra mamá, nuestro papá, el cuidador principal, no nos suministra esa comida en el momento que nosotros estamos manifestando que tenemos hambre, empezamos a descentrarnos, empezamos a salirnos del eje y entonces luego en realidad quedamos un poco a merced de cuando esa persona quiera alimentarme. Y con esto no estoy diciendo que ese cuidador principal lo haga de manera deliberada, sino porque hay veces que los mensajes que nos llegan a las personas que alimentamos son, bueno, variopintos, y si no estamos informados, puede que creamos que hay que alimentarlos cada 3 horas, creamos que tenemos que despertarlos para darles de comer, creemos que no se pueden pasar todo el rato alrededor de la teta, creamos que haya que darle 15 minutos de un pecho y 15 del otro, creamos que haya que darle el biberón por la noche porque entonces así duerme más rato, o sea, todas esos mitos, digamos, que se saben. Sí, se siguen repitiendo al día de hoy, digamos. eso es. Mayra tiene 2 años y a mí me dijeron exactamente lo mismo apenas nació. Y bueno, a vos te pasó otro tanto con Luca. El tema es, digamos, no estamos cuestionando a los profesionales que quizás están totalmente desactualizados o no les interesa actualizarse, no estamos haciendo un juicio sobre eso, sino que nosotras como madre, a la hora de empezar a acompañar el desarrollo de otro ser humano, tenemos que estar también dispuestas a informarnos. Es decir, bueno, que me digan lo que me digan, pero si yo sé más o menos de qué me tengo que guiar, bueno, entonces ya no importa tanto lo que me diga el resto, sino guiarme por Sí. algo más natural, ¿no? Eso es. Entonces, a partir de ahí, o sea, eso vendría a ser como lo inicial, ¿no? Es decir, en ese vínculo que existe entre la alimentación básica, ¿no? Que es la leche por biberón o la lactancia materna, es cuando se establece como esa primera vinculación. Y ese primer seguir en el eje, ¿no? Seguir centrados en nuestra necesidad de vacío llenado, que vendría a ser como el pulso vital que nos une, ¿no? Estamos vacíos, tenemos hambre, lloramos o empezamos a dar señales a nuestra mamá, a nuestro papá, al cuidador principal, para que nos dé comida, ¿no? Nosotros, pues nos da la comida, nosotros nos sentimos saciados y seguimos con nuestro ciclo de sueño, de hacer caca, pis, etcétera, ¿no? Esa es la primera instancia, ¿no? Y luego nos metemos de lleno cuando empezamos con la introducción de la alimentación complementaria, independientemente de la metodología que nosotros elijamos para nuestros hijos o que hayan elegido nuestros padres para nosotros, porque la idea también es que ustedes se repiensen en los adultos que somos hoy, qué cosas, ¿no? Empiezan como a hacernos ruido respecto de nuestra alimentación. Y ahí es donde empezamos con esta alimentación, donde bien sea desde las instancias pediátricas, ¿no? De los médicos y demás, bien sea por los entornos en los que nos movemos, bien sea por la industria de alimentación o bien sea por la publicidad que recibimos, es como hay como un apuro, ¿no? Porque los niños empiezan a comer, ¿no? Y entonces empezamos a saltarnos hitos que son necesarios, que nos muestran de que ese bebé o ese ser está preparado para la introducción de los alimentos. Y no tiene que ver únicamente con una edad, tiene que ver también con un proceso de maduración de su intestino, con un proceso del movimiento que ese ser tiene que poderse sostener, y eso tiene un porqué a nivel intestinal, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a saltarnos etapas, lo que sucede es que estamos forzando algo que para lo que el niño no está preparado. Y cuando le estamos pidiendo algo que no es capaz de hacer por sí solo, empezamos a tener algunos problemas que no son problemas, sino simplemente ha sido como un no respeto. Entonces tenemos niños que a lo mejor no comen lo suficiente, que lo escupen todo, entonces los papás nos ponemos nerviosos porque pensamos que, claro, el pediatra te empieza un poco como a abrumar con el tema del peso, con el tema de la brecha del hierro, de la vitamina A, entonces
los papás, en el afán de querer hacer las cosas bien y en beneficio por nuestros hijos, empezamos como una carrera, ¿no? Ahí como vamos como hiperventilando. ¿Y qué sucede? Que empezamos, bueno, mira, no quería nada, bueno, por lo menos le doy este yogur. Bueno, no comió nada, pero bueno, le doy esta galleta, ¿no? Porque ahí se nos cuela la industria en esto de el primer cereal, la primer papilla, la primer galletita, el primer yogurcito, la primer cosita, ¿no? Y entonces empezamos a desvirtuar un camino que era perfecto desde el origen, digamos, porque nacemos con unos pulsos muy marcados, porque eso es lo que nos garantiza la supervivencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos devenimos adultos, nos encontramos con que no sabemos distinguir cuándo tenemos hambre de cuándo no lo tenemos. Entonces, como decías vos al principio, comemos por aburrimiento, comemos para llenar un vacío, comemos porque estamos tristes, comemos por un montón de cosas. Luego, no podemos tener capacidad para decir, pues estoy satisfecho, porque me han enchufado cucharadas o me han enchufado comida cuando yo no quería comer más. O yo no estaba preparado para recibir alimento y necesitaba quizás 10 días más, que ya vemos, 10 días cuánto es en la vida de un ser humano, y en un niño pequeño que 10 días es un Sería un montón, montón. un montón, y por ese apuro de nuestra parte, o por esa insistencia del pediatra, o por esa presión del entorno, o por lo que fuere, porque, o sea, recordemos que no lo hacemos de malos, o sea, no lo hacemos para No, causar, ¿no?, un daño, no, lo hacemos. no, pero muchas veces sí hay inconsciencia y sí hay automatismo, y es, Hmm, me dejo guiar por lo que hacían conmigo o por lo que me dijeron que había que hacer. sí, Y algo importante a tener en cuenta, perdón, es que la alimentación también, o sea, es leche, pero también es o sea, la lactancia, es conexión con nuestra madre, es estabilidad emocional, incluso ayuda a enlazar el sueño, o sea, ayuda a que se disparen los químicos que se tienen que disparar para poder conciliar mejor el sueño. Es conexión, es volver al centro donde estaba antes, unido como con el todo adentro del vientre de mi madre. Entonces, es como todo un hecho, que mm, ese hecho que es perfecto, que es natural, que es emocional, que es completo, se debería trasladar hacia la alimentación complementaria como una instancia, como una prolongación de eso. eso es. Entonces, la importancia de esto es, este live va para las madres que tenemos niños en etapa de que están creando este vínculo con la alimentación, para las que están dando la teta, pero también para que todo ser humano que esté acá viendo este live pueda pensarse a sí mismo cuando fue bebé Eso y es. qué tuvo de esto y qué no tuvo. ¿Por qué? Porque, con lo que está diciendo Laura ahora, en la medida que este caminito haya sido más torcido o haya sido más forzado, es que hemos adquirido determinados automáticos. Y hoy, simplemente cuando estoy nerviosa, cada vez que estoy nerviosa, siento que necesito comerme X para sentirme mejor. Mm, Esa necesidad, que no estamos hablando de un antojo, no estamos hablando de que un día tenga ganas de comer algo, no pasa por ahí, sino cuando yo empiezo a sentir la necesidad para calmarme. Y en esto yo lo he sentido muchos años de mi vida y tenía que ver con un pulso de adicción total. Entonces sí, hay que aprender a reconocer esos pulsos. Para eso, la invitación de hoy es ver qué cositas podemos ver hoy como adultas y decir, acá hay algo que no está tan bien, acá hay algo raro, acá hay algo que, como que cuando no tengo esto me pongo como me pongo, ¿no? Y sí, sí, puede ser sí. alimentación y puede ser bebida, y puede ser cigarrillo, puede ser café, puede ser mate, puede ser otra cosa, puede Sí, ser sí, algo sí. socialmente aceptado. Sí, no, no, e incluso, a ver, ahora porque estamos tocando el tema de la alimentación, pero incluso pueden ser eso, ¿no? Consumir relaciones tóxicas, pueden ser consumir eh, entornos tóxicos, o sea, quiero decir, no es solamente el hecho de la utilización de la comida como sustancia para llenar un vacío, ¿no?, emocional. Eh, y la historia con el tema de la alimentación complementaria es que claro, cuando el bebé es pequeño y está su mamá o su papá o su cuidador principal dándole su biberón, dándole su teta, finalmente se establece esta conexión, este vínculo emocional, eh, pero ese vínculo debería poder perpetuarse, que es lo que vos decías, en el momento
ese ser empieza a comer, ¿no? Y a la mesa deberían poder sentarse esas mismas emociones, es decir, el disfrute, el placer, el Mirada, poder, la la mirada, mirada, la el atención. respeto, eso es. ¿Qué pasa? Que ahí es como que de repente parece que el bebé cumple 6 meses y es como que algo se tuerce, ¿no? Y nos vemos forzados a, venga, ay, sí, y empiezan un montón de cosas que tienen que ver con el chantaje emocional, que decimos, ay, ¿cómo va a ser chantaje? Sí, pero esta cucharita por mamá, esta cucharita por papá, mamá se entristece si no vas a comer, con todo lo que, La última. claro, la última cucharadita, pero yo me lo he preparado, pero es que no, o sea, toda esa emocionalidad que se está comiendo, ¿no? Que se pone también en el plato, es horrible. Y entonces el momento de la comida se vuelve un momento donde el niño no siente que fluimos, digamos, no siente que hay un ambiente de paz, de relajo, de placer y de disfrute. Siente que tiene cuatro ojos, en el caso de que coma con sus dos padres, que lo están mirando a ver cuánto come y cuánto deja de comer, ¿no? O sea, hay poca confianza en el niño y en sus procesos evolutivos, y esto tiene que ver también con la sociedad en la que vivimos, y cómo nos dejamos abducir, ¿no? Es decir, vivimos en una sociedad que es capitalista, vivimos en una sociedad que es individual, vivimos en una sociedad que va como muy rápido, vivimos en una sociedad donde a las madres principalmente se les pide que vuelvan al trabajo, que sean productivas otra vez para ese sistema y que sus peques pues los cuiden, ¿no? El sistema, ¿no? En guarderías, etcétera, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que esos lugares, que los hay cada vez más respetuosos y demás, pero esos lugares en líneas generales, eh, bueno, tienen unas condiciones, ¿no? Tienen unas condiciones en cuanto a cómo tiene que ir ese niño y qué cosas le van a permitir y qué cosas no en cuanto a alimentación. Entonces hay un apuro por acelerar procesos que de manera natural no se darían. Y nosotras, o sea, yo tengo 39 años, pero en líneas generales me encuentro con madres en esta línea generacional, donde venimos de mamás que han estado trabajando, es decir, que han salido, digamos, al campo laboral y han tenido que incorporarse. Y entonces venimos muchas de no lactancias, principalmente, donde la industria estaba en todo su apogeo, ¿no? De la leche materna, con la intención de brindarte la facilidad de darle una leche en biberón y además de eso, rápido que te incorpores al trabajo y los niños llevarles a guardería. Yo fui a la guardería con 40 días, quiero decir, o sea, en Argentina se siguen recepcionando bebés con 40 a 45 días después que 5 días, pasa sí. la cuarentena, se siguen llevando bebés, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto, sin juzgar, ¿no? Sin entrar en el juicio, simplemente esa es la realidad que nosotros tenemos. Cada uno luego en su situación personal puede entrar o no en algunas cuestiones, ¿no? Y negociar algunas. Pero eso tiene que ver con cómo nuestros papás, nuestras mamás, eh, armaron esa logística alrededor de la comida. Porque si yo tengo que llevarte a una guardería donde te van a dar papilla, pues en casa te tendría que haber dado papilla antes para que la pruebes. Y entonces, si de repente, pues yo te llevé a tal momento y a lo mejor no estabas preparado, pues lo que había, ¿no? Ese tipo de cosas se dan. Eh, y eso hace que al forzar tiempos y al no respetar esos tiempos, nos encontremos luego con adultos que somos hoy totalmente fuera de eje. Es decir, no lo que decía antes, ¿no? No sabemos decir basta, somos capaces de comer un plato y ponernos hasta reventar porque no hemos sido capaces de detectar, hey, no quiero más, o sea, ya estoy satisfecho. Somos en un momento que estamos aburridos, tal, es como que necesitamos comer, eh, y normalmente lo que necesitamos tiene que ver con cosas que sacian y que la industria ha puesto, digamos, a merced, ¿no? Aquellas cosas que no podemos parar de comer porque son ricas en grasa, ricas en azúcares, ricas en harinas, que son el combo perfecto, digamos, para que nuestro paladar y nuestro cerebro se ponga, digamos, a tope de power. Y Entonces, aparte, hay algo que también como que se instaura mucho desde que somos niños, que es esto
para que el niño no moleste o para que haga determinada cosa, como esta manipulación de, bueno, toma, mira, ¿querés comer? Toma esta galleta y quédate acá quieto, toma esto, no sé qué, y también. comelo así acá. O el niño está aburrido y hay veces que es más fácil darle algo para que coma y se entretenga que Mm, sentarme y prestarle atención. sí, Entonces, esos mecanismos lo que hay que tener en cuenta es que nosotros nacemos y vamos evolucionando y nos vamos desarrollando y somos un ser psíquico, emocional, energético, mental que se está desarrollando. Entonces, sí, todo sí, aquello que nosotros hagamos en esos primeros años se empiezan a hacer como circuitos que se conectan y que se empiezan a armar como automáticos. Entonces, si yo empiezo a conectar que cada vez que estoy aburrido, como y me divierto, supuestamente, sí, yo cada vez que estoy aburrido voy a buscar comer, cada vez que estoy aburrido busco comer. Y después aparecen las anécdotas de, sí, a la siesta se la pasa en la alacena. Bueno, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿No? claro, claro. ¿Cuántas veces antes, cuando era más pequeño, cada vez que estaba aburrido, yo le daba algo para que coma, ¿no? Sí, sí, sí. Después, eh, que si me está molestando, me está importunando o está haciendo algo que yo no quiero que haga en ese momento, si le doy algo para que coma y para que se quede quieto, se Mm, quede tranquilo, ¿no? Entonces, después, cada vez que estoy como incómodo, cada vez que me pasa, o sea, es algo que lo vamos sí, aprendiendo, ¿no? sí, sí. No, y Eh, además también te voy a decir una cosa, que el hecho de, o sea, si queremos profundizar, ¿no? El hecho del no respeto, el hecho de te doy una cucharada, el hecho de hay que comerse todo, digamos, está en un registro del adulto, pero no en un registro de la necesidad del niño, ¿no? Y entonces es sobre, o sea, pasar por encima del otro, ¿no? Es, sí, eso, pasar por encima del otro. Y es una forma de ejercer poder desde el amor, pero ejercer un poder, ¿no? Que tenemos. Y además de decir que tu deseo y sí, tu necesidad no es importante. Yo me quiero quedar tranquila como mamá y como papá de que lo estoy haciendo bien y paso por encima del derecho tuyo a elegir cuánto quiero comer. Eh, y esto, y hago un paréntesis, es duro de lo que le quieras poner. O sea, es duro, es muy difícil porque yo acompañando a Luca todos los días, sentándonos a la mesa en todas sus comidas, es difícil, es muy difícil porque estamos cansados y eso que yo puedo compaginar mi trabajo con estar con él, ¿no? Las 24 horas. Pero imagino las mamis, los papis que tienen que volver a otros trabajos y volvés después de un día cargado y el momento de la comida es un momento donde si le vas a dejar explorar y si le vas a dejar comer a su ritmo y si vas a te pide dejar, que es un momento de ensucie. claro, o sea, es un momento donde le des papillas o hagas un método de alimentación por trozos autorregulado, da igual, porque hay un punto en el BLV y las papillas donde le tenés que dar trozos igualmente, porque tiene que ejercitar la mandíbula y tiene que masticar. Y entonces va a poner todo perdido, va a ensuciarlo todo. Los niños no comen como los pollos, o sea, como los adultos que comemos en 5 minutos y deglutimos y sin pun y nos vamos a dormir con una pelota en el estómago. Ellos comen tranquilamente. Entonces, la comida ya no son los 5 o 10 minutos que comíamos de parados. O sea, tenemos que, si vamos a acompañar, a lo mejor estás 40 minutos para comer. Y claro, yo entiendo, de verdad, empatizo totalmente, cuando uno está en un límite, es agotador. Y entonces entiendo y puedo empatizar con la madre que tuve, ¿no? Y con la manera, que me pueda parecer mejor o peor, vale, eso es otra historia, pero sí puedo empatizar, ¿no? Con eso. Y puedo comprender el por qué lo hicieron como lo hicieron, ¿no? Yo no quiero eso para mi hijo, pero aún así puedo comprender. Porque claro, eso requiere mucho tiempo, requiere mucha paciencia, requiere que no se te despierte, viste, como el volcán Sí, así sí, sí. interno y el hormigueo. Claro, y eso también quería hacer un paréntesis, porque ¿por qué se nos despliega? Que eso también habla, digamos, así como decía recién, ciertas alertas en torno a la relación tóxica con la alimentación,
si hoy como madres, como padres, a la hora que estamos alimentando, en el acto de alimentación de nuestro hijo, nosotros no podemos disfrutar, nosotros adultos no podemos disfrutar, no podemos estar tranquilos, no podemos estar relajados, no nos podemos reír, y empezamos a sentir esto que dice Laura, que nos empieza a subir una cosa, decir cómetelo, ¿no? Como esta cosa así, o ganas de salir corriendo, eso también habla de una relación poco sana con la alimentación, porque eso que estamos sintiendo es lo mismo que hemos vivido cuando éramos chicos. Porque Sí, algo sí, que tiene la maternidad, la paternidad, es que cada nueva etapa de nuestros hijos nos despierta esa etapa cuando nosotros fuimos chicos. Entonces, eso es. si nosotros estamos sintiendo eso mientras lo alimentamos a nuestro hijo y no nos podemos relajar, y no podemos disfrutar, y no nos podemos, no importa, no estoy hablando que si hay poco tiempo, si hay mucho tiempo, que si, como dice Laura, no importa el método, hablo de la actitud, que Sí, también hace a lo que estamos alimentando, porque hay como esta energía invisible de relajo, de distensión, de comunicación, de amor, que eso también alimenta. Por eso este live se llamaba ¿Cómo construimos la relación con la alimentación? No necesariamente con la comida, porque cuando somos pequeños comemos poquito, pero todo lo mm, demás también nos alimenta el juego, nos alimenta, no sé, hoy por hoy yo con mi hija de 2 años, ella ha inventado un juego en la comida, nos la pasamos jugando los cuatro, imitándonos, nos hace así señas y nos va haciendo todos para que le imitemos, y capaz que nos tiramos no sé cuánto tiempo, todos entre que vamos comiendo y vamos jugando. Pero ¿qué pasaría si nosotros no pudiéramos hacer eso y nos mm, pusiéramos como rígidos y sí. estáticos y en que tiene que comer? ¿Entendés? Mm. Porque tiene que acabarse el plato. Sí, no, no, y Entonces, centramos toda la atención en la comida en sí misma, en el alimento en sí mismo, cuando lo que decís tiene que ver con todo lo demás, ¿no? Es decir, con todas las demás cosas que están alrededor, ¿no? De la comida. Eh, y además se nos despiertan un poco, pues, lo que yo decía el otro día, que decía en un post, ¿no? Como nuestras mierditas personales. Y es que es así, es decir, si a mí me remueve la suciedad, ¿qué me pasa a mí con la suciedad? Porque es una historia mía. No es una cuestión de la criatura. Eh, si él come en otro tiempo, ¿por qué yo quiero que coma rápido? O sea, ¿qué es lo que me remueve a mí interiormente el hecho de que coma rápido, ¿no? Eh, y es una invitación permanente a revisarte, ¿no? Eh, sí, claro, o sea, se replica el modelo, dice es el RO. Pues sí, claro, se replica el modelo. Lo que pasa es que justamente como padres, como cuidadores principales, e incluso, aunque no tengamos hijos, o sea, el hecho mismo como tíos, de replantearnos esto de esta relación con la alimentación es empezar a hacer las cosas diferentes, porque la historia sería, bueno, vale, yo no tengo hijos, ¿vale? ¿Con quién? Y que tampoco se trata de querer moldearlos a ellos a algo diferente, simplemente es seguirles un poco su pauta, porque ellos están en su eje, ellos la tienen clarísima, o sea, ellos y nosotros la teníamos clara, nosotros estábamos en eje y en algún claro, momento nos fuimos, en algún eso momento es, nos corrimos, porque a mí no se me ocurriría ir a Laura y decirle, no, no tomes más mate, ya tomaste mucho, y yo cómo sé. Y yo, claro, o sea, a nosotros no se nos ocurriría ir a decirle a otro adulto. No, bueno, hay algunas personas que sí, porque ya están como en un exceso de control de los demás. sí, Pero no iría a decirle, no comas más pizza porque ya comiste suficiente. No comas más ensalada porque ya, yo no lo sé. Pero ¿por qué como adultos creemos que sí sabemos sí, sí, cuánto tiene que comer un niño? Invito a todos los que están acá que si alguna vez se informaron sobre el tamaño del estómago desde un bebé a un niño, y les va a sorprender el tamaño que tiene. mm, Cuando realmente somos capaces de decir, ah, claro, ¿qué es este tamañito chiquitito? Claro, no sí, le sí, entra más. Tiene que sí, comer pocas cantidades espaciadas en el tiempo, porque no le entra una mm, milanesa, no le mm. entra. O sea, Sí, no hay y por dónde. y una cosa interesante que lo decía yo en relación a la generación, digamos, de la que nosotros venimos, ¿no? Eh, y que no es casual el hecho de que se colase la industria con las papillas y demás. Eh, esto, si bien se vendía como para facilitar, ¿no? la tarea, eh, esto ha hecho que nuestros paladares y nuestras papilas gustativas se revienten de sabores, es decir, de sabores producidos de manera química para justamente
alterar nuestro cerebro, alterar nuestra microbiota, es decir, todos los bichitos que viven en nuestro intestino, y de alguna forma, a día de hoy, lo que nos hacen es, de adultos, querer seguir buscando estas instancias de placer, estas instancias de comer, digamos, para llenar un vacío, para llenar un hueco, para llenar un tiempo, para lo que fuere. Queremos buscar esas cosas, porque claro, el vacío emocional no lo queremos llenar con brócoli, ni con berenjena, ni con espinacas, Espinacas, ojalá, sí. pero no es así. Entonces, cuando estamos buscando ese tipo de alimentación, lo hacemos porque nuestro paladar está hecho, digamos, o diseñado y ha sido reventado por los productos que les han vendido a nuestras madres, supuestamente como saludables. Entonces, a día de hoy, todavía se sigue viendo mamás y papás preocupados porque sus hijos quizás no comen, y entonces normalmente tenemos o abuelas o el entorno cercano, bueno, pero aunque sea que se coma este yogur, bueno, pero aunque sea que se coma esta galletita, ¿no? La ¿Qué pasa? vainillita. Que seguimos reforzando una selectividad, seguimos reforzando que ese paladar, digamos, esté saturado de sabores químicos y modificándose de manera constante para seguir pidiendo ese tipo de cosas, ¿no? Y además de esa historia es el hecho de que luego nos cuesta mucho reeducar ese paladar hoy como adultos a la hora de pensar, claro, tengo que reducir mi consumo de azúcar y no sé cómo hacerlo y estoy buscando reemplazarlo con otra cosa, ¿no? O me siento que soy adicta al azúcar, o me siento que soy adicta a estar comiendo hidratos de carbono todo el día, ¿no? Eh, y claro, ¿de dónde viene eso? Viene de cómo tenemos o de cómo hemos aprendido nuestro paladar a identificar los sabores. A mí me hace mucha gracia porque cuando observamos a los niños y empezamos con la introducción de los alimentos, como se los damos de manera natural, independientemente de cómo se los presentemos, finalmente ellos no tienen distinción como nosotros de esto es dulce, es para un postre, esto es, no, o sea, ellos simplemente se encuentran con el sabor, con la textura, con lo que sea, Lo ¿no? experimenta. Somos nosotros que construimos de manera social que tiene que comer, ay, por un dulce no le va a hacer nada. Somos nosotros como adultos que creemos que el niño necesita el dulce porque hemos sido criados con esa cosa de la recompensa, ¿no? Hemos sido criados con esa cuestión de si te comes esto, entonces yo te doy lo otro. Si te portas bien, entonces yo te doy este premio, ¿no? Con todas estas cuestiones. Y claro, esa construcción la arrastramos hoy como adultos que somos, y entonces hoy nos cuesta no solamente nosotros vincularnos bien con la alimentación, sino si tenemos personas a cargo, poder transmitirles otro tipo, ¿no? Como pues de camino, ¿no? O acompañarlos desde otro lugar. Sí, yo le que nos quedan 10 minutitos. Nos quedan 10 minutitos porque el live era de una hora, pero tenemos una hora disponible como madres y ya nos la hemos Sí, ocupado con los intentos de Instagram, así que nos quedan 10 sí. minutos nomás. Pero hemos hablado un poco de los temas que tenía pensado para que conversemos y lo último que me faltaría es darle sugerencias a todas las personas que estén acá de cómo reconocer hoy como adultas que están teniendo una relación insana con la comida, que un poco lo hemos dicho, pero yo a nivel personal los invito a preguntarse cada vez que sientan el impulso y la necesidad, y esta palabra es clave, la necesidad de comer algo, que estén alerta y que se pregunten y que empiecen a observar cada vez que me siento de esta forma, siento la necesidad imparable de comer tal otra y fijarme cómo me siento después, porque lo que sucede es que yo me surge la necesidad de decir, tengo que comerme este pedazo de chocolate, esta torta o lo que no sea. Y en el acto nuestro cerebro va a ir a buscar los recuerdos en los cuales yo cuando me como esa torta me siento mejor, porque tengo un chute de serotonina que me hace sentirme mejor por unos segundos, por unos minutos, como mucho. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a disparar la acción de ir a hacerme la torta, de ir a comprarme la torta, de lo que sea. Me la voy a comer y voy a tener el chute. Y de nuevo voy a tener el pico de vacío. Ese ciclo nos está hablando de un vínculo tóxico con la alimentación, nos está hablando de un vínculo que tiene un pulso adictivo.
y que mm, está disparado por una necesidad que tiene que ver con nuestra búsqueda de calmar un deseo o una emoción. Entonces, fíjense qué emociones está disparando eso. mm, Fíjense qué situaciones les dispararon esa emoción, porque ahí está la clave. Si cada vez que yo me siento triste, siento ese deseo, bueno, entonces, ¿qué es lo que me está haciendo sentirme triste? ¿Qué mm, pensamientos, qué situaciones, qué acciones, qué personas, qué es lo que me mm. está disparando la emoción? Que esa emoción me dispara luego la acción de tener que ir a calmarme con algo. Sí. Entonces, yo desde mi parte les daría esa sugerencia. Sí, no, Lo mismo, y sumada a esa que el Rodri por ahí pregunta, y luego, claro, de eso, ¿qué pasa, no? Eh, Pasa una cosa bastante curiosa, que es cuando nosotros somos conscientes de algo, es decir, una vez que traemos a la conciencia, dejamos de funcionar en automático. Es decir, si yo ya he reconocido que cada vez que tengo un problema de trabajo, o tengo una discusión con alguien, con mi pareja, mi familia, con lo que sea, si cada vez que me siento, no sé, sola o lo que fuere, ¿no? Cualquier emoción que haya disparado esta acción, entonces lo que tengo que empezar a distinguir es, ya sé que me va a pasar eso. O sea, la próxima vez que tenga esta situación, me va a pasar esto. Entonces ya sé que por más que yo me coma ese chocolate, o por más que yo me coma lo que me quiera comer, ese vacío va a seguir existiendo a posteriori, ¿no? Y entonces, la historia ahí es decir, bueno, elijo comerme el chocolate, me elijo comerme esto, sabiendo de que ese vacío va a seguir estando, sabiendo que esa emoción va a seguir estando ahí, y luego cuando tenga la capacidad, cuando tenga la entereza, cuando tenga los recursos para poder atenderla a esa emoción, voy a ocuparme de la emoción. Porque de lo que se trata no es, no, entonces no hay que tapar los vacíos, no, lo que se trata es ser conscientes para luego poder activar algo para poder reparar. Es decir, si yo sé que en ese trabajo me siento así y por eso luego como mal, tendré que empezar a reconducir cuestiones de amor propio, ¿no? De revalorización, y quizás cuando me trabaje eso pueda sentirme lo suficientemente lo que sea, para poder conseguir otro trabajo donde se me valore, donde tal, porque yo he aprendido a valorarme y entonces ya no necesite de ese chocolate para calmar ese vacío. Pero es un camino de conciencia primero, para que no actúe las cosas en automático, y luego de trabajarse esa emoción, para que lógicamente podamos crecer, porque básicamente se trata de eso. Al final, sí. la emoción va a seguir existiendo La conforme no emoción va la a seguir. atendamos. Y también, si yo reconozco que existe ese pulso que me lleva a eso, entonces puedo tratar de volverme a eje, de volverme a centrar con otro recurso. Es Eso decir, es. si yo siento que como ante una situación de incertidumbre o de miedo, a mí me dispara como esa necesidad de querer comer algo para tratar de sentirme más calmada, y ya lo reconocí, entonces yo ya sé de que un alfajor no me va a dar esa calma, pero a lo mejor si me siento unos minutos y respiro de manera consciente, logro alcanzar ese estado que incluso va a ser más duradero que el del alfajor. Sí. Entonces, cada uno puede buscar, puede ser, salgo a caminar, si uno hace ejercicio se disparan, digamos, a nivel mental, químicos y protocolos, digamos, internos en nuestro cuerpo, que realmente van a ser mucho más estables y va a ser mucho más duradera la estabilidad emocional. Entonces, Sí. buscar otro mecanismo más Mm, saludable de verdad. mm, Me doy una ducha, medito, juego, río, canto. Y si tengo mucha necesidad de incorporar algo, porque esa es la clave, necesito incorporar algo, que entre algo para calmarme, busco otra forma. Me hago un té, me como una fruta. eh, Hay un recurso que es muy bueno, que es desde que siento el pulso, espero 10 minutos. 10 sí. minutos. Tratar de esperar 10 minutos para no actuar tan reactivamente. Tomarme un vaso, 2 vasos de agua y esperar 10 minutos. Y a los Sí. 10 minutos ver si todavía siento ese Mm. impulso. Entonces, Y no, iba a decir que todo esto que estamos diciendo, también es importante, por lo menos para mí, remarcarlo, que estamos hablando de personas sanas, es decir, no personas que tenemos, o sea, que tienen una patología. Si tenemos un trastorno de la alimentación, si tenemos
una bulimia, si tenemos una anorexia, es decir, si estamos detectando unos patrones que son médicos, lógicamente eso necesita un tipo de atención médica en el sentido bien sea psicológica, Medicación. bien sea con una nutricionista, con un profesional que esté en el tema. Digo esto porque una cosa es darnos cuenta que hay cosas que en nuestra alimentación no están bien y entonces cambiarla, cepillarse los dientes, sí. eh, y otra cosa es meternos como en cuestiones por ahí como mucho más profundas a nivel psíquico, donde hay otros cambios que hay que hacer y que no hay que tomárselos a la ligera, ¿no? Es decir, estas dos diferenciaciones también están buenas. Es decir, una persona que tiene un trastorno gravísimo, por mucho que quiera respirar y demás, evidentemente no va a poder salir de ahí. Entonces tiene que pedir Sí, ayuda. y eso también, reconocer y legitimar, si yo ahora, después de esto, después de lo que sea, empiezo a reconocer que hay algo que no está funcionando bien, animarme a reconocer y a pedir ayuda, porque realmente se puede reconducir, se puede cambiar, los hábitos se pueden transformar totalmente porque somos nosotros quienes lo hemos construido. Hay Sí, algunos que sí. son más fáciles que otros, pero sí se pueden transformar. Entonces, con la ayuda adecuada, con los nuevos hábitos que se vayan incorporando lentamente, sí se puede cambiar. Eh, yo, como para ir terminando, quería dejarles la recomendación. Nosotras tenemos una masterclass gratuita en donde hablamos un poco sobre los cambios y la transición y hacemos foco en recursos desde el cómo gestionarme con la alimentación y desde las emociones. Eh, ¿Cómo es el nombre? Que nunca me acuerdo el nombre que le pusimos. 10 claves emocionales y prácticas para transformar la relación con la alimentación. Ahí está. Pasa que esta la hicimos hace cuánto, 2 años y algo. Sí, Entonces no me acuerdo. Bueno, está el enlace en nuestras biografías para que puedan acceder, es gratuita. Ahí sí. también hablamos sobre otras cosas más y damos recursos más concretos para quienes sientan en necesidad o el que quiera recomendar a alguien porque siempre escuchamos esto y decimos a mi amiga Pedra le vendría muy bien. Sí. Y bueno, entonces si queremos recomendárselo a algún amigo o a un pariente también lo podamos hacer. Y después, Lau, contanos cómo se puede trabajar esto con vos, cómo lo trabajas, qué recursos tenés. Mm. Bueno, yo trabajo ahora de manera online por la maternidad y por el tema este de, de la pandemia mundial. Eh, pero bueno, estoy acompañando varios procesos de cambio de hábitos donde trabajo con personas que están en esta necesidad de querer cambiar sus hábitos de alimentación y no saben por ahí cómo trasladar estas herramientas o cómo traducir quizás la comida familiar a algo más saludable, ¿no? Muchas veces tenemos información, pero no sabemos cómo bajarla de la realidad. Hay alimentos que en casa nunca hemos consumido y no sabemos cómo, ¿no? Construir esa alacena, cómo armar ese menú y demás. Yo suelo trabajar con cosas muy, muy básicas, como muy sencillas, y normalmente suelo partir de lo que a la persona le gusta, lo que la necesidad que tiene como individuo y como familia, para que eso sea sostenible en el tiempo, porque de eso se trata. No trabajo con una dieta, no trabajo de una forma, sino que trabajo buscando no darle protagonismo como a la alimentación más real, a los alimentos menos procesados posibles, y luego, pues, cómo podemos llevarlo a cabo en tu tiempo, en tus horarios, de acuerdo a tu dinámica, ¿no? Para que no te sea tan cuesta arriba y sea, bueno, que lo puedas hacer de una forma fácil. Eh, Esa es la forma que estoy haciendo y luego, bueno, tienen online el curso de batch cooking, que, bueno, ahí les enseño a cocinar en 4 horas eh, el menú para toda la semana, que eso es online y lo tienen ahí para adquirirlo y es como ir cocinando conmigo porque está el curso grabado en vídeo. Tienen lista de la compra, tienen menú, o sea, está todo armadito para no tener ni que pensar. Pero eso es como más general, ¿no? Y de momento, pues esas son las formas. Y bueno, y estoy haciendo algunos caterings como muy, muy chiquititos, muy así, muy, muy boutique, Sí. para algunas marcas, sí. También basándome en la alimentación real. Eh, bueno, también contarles a todas aquellas que, bueno, gracias a todos los corazoncitos, los comentarios, las recomendaciones, todos los que participaron. Eh, queríamos contarles de que también todo aquel que haya sentido el impulso o la necesidad durante esta charla o que nos conozca ya de antes, es decir, bueno, yo hace rato que estoy dándole vuelta a este tema, hace rato que hola Debo, que quiero alimentarme mejor,
sé que mi alimentación puede ser mejor, quiero que mi vida sea mejor, quiero cambiar un poco la manera en la que me estoy alimentando para tener más energía, no sé cómo hacerlo, o que quiera tener una guía en relación bueno, a ver qué emociones, qué circunstancias, qué hábitos. Bueno, con Lau hemos armado un pack que es muy, muy lindo, es pequeño, cortito, conciso, que Sí. se llama pack Elige tus emociones, porque con la alimentación podemos incidir directamente en cómo nos sentimos. Entonces, todo Mm, aquel que haya detectado que se siente de determinada manera y que quiera cambiarlo, en este pack, Elige tus emociones, eh, van a encontrar un súper desafío que son 2 audios por 5 días, es decir, son 10 audios en total, en donde hacemos reflexiones, llamamos a un ejercicio práctico para reflexionar sobre la alimentación, sobre las emociones, sobre cambios que puedan hacer de mm. verdad. Tenemos una lectura profunda sobre este tema que nosotras juntas hemos escrito, y tenemos muchos recursos más que están ahí sintetizados en este pack y que también lo pueden ver en ambos perfiles. Van a estar los enlaces para que los puedan ver si quieren seguir trabajando sobre este tema. Mm. Sí, sí. Y bueno, vamos a cerrar porque ya nos llaman nuestros Sí, niños. yo ahora ya me voy a dar teta y a Sí, hacer sí, dormir. Toca la sí. siesta de Luca. Eso igual, igual. Así que bueno, gracias a todos los que estuvieron. Después vamos a hacer ahí una cosa tecnológica para que yo lo pueda subir a mi feed. Eh, Sí, pero bueno, quedará en el de Laura también. Así que bueno, sí, muchas gracias a todos por estar acá, por haberse bancado los 4 intentos previos sí. y a la Pitu. Y bueno, gracias a todas. Y gracias a todos. Gracias, Rodri, Santi también que te vi ahí, Daniel, bueno, también que saludaros. Bueno, Ángel, ¿cómo estás? Ángel. Y así que nada, pues mil gracias. Laura Pérez también, que estaba del otro lado. Eh, Mil gracias por estar, por compartir con nosotras. Y bueno, esperamos que estas herramientas y recursos e ideas por lo menos les haya dejado alguna semillita ahí plantada y pensando para reconducir la relación con la alimentación. Ahí, bueno, quedará para que vean, sí, obvio, que quedará grabado para que lo vean en el feed de Laura y después yo lo voy a compartir también en mi feed de alguna manera. Bueno, un abrazo Adiós. grande para todas. Adiós. Chao.